¿Cuáles son las mejores franquicias para invertir en este 2024 en Estados Unidos? Y en el ranking número 5 tenemos Strickland Brothers. Y Strickland Brothers es una franquicia de cambios de aceite. Y lo que tienen ahí de diferenciador, a diferencia de muchas otras franquicias de cambio de aceite, es que ni siquiera te tienes que bajar del carro. O sea, ellos prometen un servicio de menos de 10 minutos. Y es algo que al consumidor americano le gusta mucho. Le gusta mucho todo lo que es rápido, eficiente. Y si no se tienen que bajar del carro para un cambio de aceite, no hay nada mejor que eso. Y esa es su ventaja competitiva en el mercado. Y es por eso que han podido crecer desde el 2016, que empezó como negocio independiente, y en el 2020 empezó a franquiciar y ya tiene más de 268 unidades vendidas y 180 de esas ya están operando actualmente desde el 2020. O sea, han tenido un boom muy impresionante. Estas franquicias de cambio de aceite suelen ser buenas franquicias para inversionistas semipasivos. El único problema es que suelen ser franquicias de un rango de inversión un poco alto. Estamos hablando entre $117,900 a $372,900. Muchas de estas franquicias de cambio de aceite también suelen ser franquicias en donde los dueños tienen 3, 4, 5 o 6 unidades de este tipo. Y ahí es donde es un negocio muy interesante para los inversionistas o para grupos de inversores. Esta franquicia no empieza con tantos empleados, porque hay franquicias donde estos de cambio de aceite son muy grandes, sino son franquicias donde necesitan de 5 a 6 empleados para empezar el negocio, un gerente general, un asistente del gerente, y los demás van a ser técnicos en el cambio de aceite. Esta franquicia también tiene números bastante normales en toda la parte automotriz. En promedio, sus franquiciados están vendiendo $667,000. Esto es ventas brutas anuales promedio, con un margen promedio de 16% sobre esa venta bruta. Y eso nos lo da en su artículo 19 en el documento de divulgación de franquicias que tanto mencionamos. Y el franquiciado más alto, o sea, el techo más alto en esta franquicia de ventas brutas, estamos hablando de $1,271,554. O sea, esto es lo que el franquiciado número 1 está vendiendo en Estados Unidos actualmente. Y esta franquicia nace de Winston-Salem, North Carolina. Este es donde está el corporativo, es donde se llevan a cabo las capacitaciones de la franquicia. Vamos a ir a la franquicia número 4. Ahora sí, ya se nos hizo noche, pero vamos a seguir. En la posición número 4 traemos a la franquicia de Physical. Y Physical es una franquicia de terapia física, o sea, de terapeutas físicos que se dedican a cualquier rehabilitación que tenga que ver con el movimiento. Entonces, si has tenido un problema ortopédico, tienes un problema de movimiento, tuviste un accidente, este tipo de clínicas te puede ayudar. Physical, de hecho, es la clínica de rehabilitación física más grande de todo el mundo, con más de 500 sucursales operando en todo el mundo. En este tipo de negocios o operaciones, en promedio necesitas cerca de 2,000 pies cuadrados, más o menos. O sea, calcúlale 10% más, 10% menos. En metros cuadrados estamos hablando de 185 metros cuadrados, el tamaño de una clínica de Physical. Usualmente este tipo de clínicas vas a empezar con 3 a 8 empleados, algunos de ellos siendo terapeutas y algunos también siendo personas de ventas o recepcionistas, ¿no?, para las mismas clínicas. Y es una operación bastante sencilla en cuestión a estilo de vida. O sea, esta franquicia opera lunes a viernes, 8 a 5, o sea, es una franquicia con horarios normales, no son clínicas 24/7 o hospitales donde haya casos de emergencias. Entonces lo hace un negocio seguro y también no necesitas ser un terapeuta para tener este tipo de clínicas o franquicias. Entonces puede ser un negocio atractivo incluso si eres extranjero. Esta franquicia o este negocio empezó en el 2012 como negocio independiente y en el 2013 empezó a franquiciar y desde ahí ha crecido muchísimo. O sea, en los últimos 11 años ha crecido ya a 500 unidades y eso es a través del éxito que han tenido todos
sus franquiciados. Entonces vamos a hablar un poco también de sus cifras financieras. Sus ubicaciones corporativas están promediando $956,000 en ventas brutas anuales. ¿Okay? Entonces esto es lo que en promedio están produciendo las ubicaciones corporativas de la franquicia. Y en sí tienen una rentabilidad o un EBITDA del 22.4% de eso. Entonces es una ganancia bruta también bastante alta, promedio diría yo en general. O sea, normalmente la mayoría de las franquicias en Estados Unidos van a tener una utilidad entre un 10 y un 30%. Entonces está dentro de ese margen saludable. Y por último, la franquicia nace en Sarasota, Florida. Aquí es donde está donde normalmente va a estar lleno, donde va a ser las capacitaciones, y cerca de Sarasota es donde va a estar todo cubierto. Entonces Florida puede que sea un estado muy saturado para esta franquicia. Y en tercer lugar tenemos a Ellie Mental Health Clinics. Y así como lo dice el nombre, son clínicas de salud mental en donde va a haber psiquiatras, psicólogos que dan terapia a todos sus clientes. Ellie de hecho agarró muchísimo auge porque es de las primeras en entrar al mundo de las franquicias en estas clínicas de salud mental. Y como ustedes saben, ahora más que nunca la salud mental ha tenido una cuestión de crisis, y por eso también ha sido un gran negocio para muchos franquiciados. Así que vamos a hablar un poco sobre la franquicia. Actualmente ya hay más de 180 franquicias operando en todo Estados Unidos. Ellos empezaron en el 2015 y en el 2021 empezaron a franquiciar su negocio. O sea que su modelo como franquicia lleva muy poquito. Sin embargo, ya tiene casi 200 franquiciados operando. Y esta franquicia ha sido tan exitosa que ellos requieren que sus franquiciados mínimo pongan de 2 a 6 clínicas por franquiciado. Entonces, si quieres comprar esta franquicia, mínimo vas a tener que poner 2 de estas franquicias. Cada clínica para montarla tiene un rango de inversión de $278,500 a $480,350 según su documento de evaluación de franquicias. Y aquí nos dan algunas cifras financieras interesantes que les puedo compartir. Uno es que la clínica que abrió en el 2015, que se ubica en St. Paul, Minnesota, al final del 2022 produjo $3.9 millones anuales en ventas brutas. Así es, 3.9 millones por una franquicia de menos de $500,000, que eso es bastante bien. Normalmente este tipo de franquicias puede estar entre un 10 y un 30%. Entonces, para que también se puedan dar una idea, o sea, el 10 al 30% es la utilidad sobre las ventas brutas aproximadas. Esta franquicia también nace en Mendota Heights, en el estado de Minnesota, una franquicia muy interesante, y la que sigue también, las últimas dos van a estar muy interesantes. Y en el puesto número 2 tenemos The Brothers That Just Do Gutters, y esa franquicia literalmente se dedica más que nada a lo que es instalación de canaletas, limpieza de canaletas, pero también van a ofrecer otros tipos de servicios como lavado a presión y limpieza de ventanas. Esta franquicia, la razón que está en este ranking es que tiene muy buen artículo 19, muy sólido, muy buenas cifras financieras, y el rango de inversión no es tan alto y ha crecido mucho a pesar de que no ha llevado tanto en el mercado franquiciando. Entonces, esta franquicia empezó en 1999, o sea, ya lleva 25 años existiendo como negocio independiente, pero empezó a franquiciar en el 2018, o sea, no lleva mucho. Y esta franquicia tiene más de 250 territorios en operación. Entonces, en cuestión de crecimiento también ha crecido muy, muy rápido. Y el rango de inversión no es nada alto. Estamos hablando entre $143,000 a $205,000 según su documento de evaluación de franquicias. Y lo que nos gusta es que es un negocio sencillo de operar, es un negocio con ingresos recurrentes, con todo lo del mantenimiento de canaletas, limpieza de ventanas, y también tiene ventas nuevas con la instalación de canaletas. Ahora, muy interesante, en general todos sus franquiciados en promedio, o sea, el promedio de ventas brutas del sistema que están reportando es de $1.1 millones,
con una utilidad promedio de $257,000. Repito, estos son promedios, no son garantías ni mías de la franquicia, es lo que reportan en su FDD o documento de regulación de franquicias. Aquí también les comparto una cifra financiera bastante interesante. El franquiciado de San Antonio, que empezó en el 2020, o sea, empezó hace 3 años, al final del 2022, o sea, después de 2 años completos de estar en operación, produce más de $3 millones. Ese es en mi ciudad natal de San Antonio. Y su dueño se lleva una utilidad de $936,000. Estamos hablando de un 30% de EBITDA. Nada mal por una franquicia que lleva 2 años operando en el negocio y una inversión de menos de $250,000. Y la razón que esta franquicia llega a nuestro ranking número 2 es porque es una franquicia baja inversión, o sea, es una franquicia de menos de $250,000, donde tienen dueños que están promediando más de $3 millones en ventas brutas. Y no nada más estamos hablando de un dueño, sino varios dueños están produciendo muchísimo con buena utilidad en poco tiempo. Entonces eso lo hace muy atractivo. También la franquicia tiene call centers, tiene mucho soporte. Y es una franquicia que, como aunque no lleve tanto, lleva más de 200 unidades operando en menos de 3 años. Así que, pues una franquicia muy interesante, operación sencilla y muy buena rentabilidad. Y por último, en el ranking número 1 tenemos a... Un poquito de suspense, ¿no? Así para darle un poquito de... Ahora sí. Por último, la franquicia número 1 para este 2024 es Subway. No. Y en el ranking número 1 tenemos a Game Day Men's Health. Y esta también es una franquicia médica un poquito diferente a las demás, un poquito polémica, pero les voy a dar un fun fact interesante antes de explicarles de qué es esta franquicia. 1 de cada 4 hombres en Estados Unidos sufre de baja testosterona para los 40 años. Y 1 de cada 2 en algún momento después de los 40 años sufrió disfunción eréctil. Así que esta franquicia lo que se dedica a hacer es tratamientos de disfunción eréctil y tratamientos de testosterona para todos sus pacientes hombres. Y esta franquicia es también interesante porque también tiene un look como moderno, deportivo. No lo hace ver como que un lugar clínico. Quiere que los hombres se sientan cómodos ahí, que se sientan en un espacio de confianza. Entonces, lo que está más interesante de esta franquicia, y la razón que ha tenido un crecimiento explosivo como muchas de estas franquicias, es que empezó a franquiciar en el 2022 y ahora tiene más de 250 unidades proyectadas para abrir en el 2024, ¿ok? Entonces ese es un crecimiento exponencial y la razón es que son clínicas de baja inversión, muy buena rentabilidad, no necesitas ser doctor y es un cliente que siempre va a necesitar de tus servicios, o sea, es una necesidad. Así que lo que está interesante de esta franquicia, o sea, es, uno, operan de lunes a viernes, 8 a 5, entonces en cuestión a comodidad de vida y estilo de vida para muchos dueños, es un negocio muy viable y también no requiere muchos empleados. Estamos hablando que en promedio se requieren de 4 a 5 empleados, tampoco se requieren grandes locales, estamos hablando de locales comerciales de 1,000 pies cuadrados a 2,000 pies cuadrados, ese es el tamaño promedio. Para nuestros amigos de Latinoamérica estamos hablando de 92 metros cuadrados a 185 metros cuadrados. Este es qué tan grande es una de estas clínicas de tratamiento de testosterona y disfunción eréctil. Ahora, lo que está interesante también, por muchas razones, es que es un negocio de ingresos recurrentes en donde muchas veces tu cliente puede necesitarte 2 años. Entonces, cada mes estar haciendo estos tratamientos lo hace un negocio muy interesante y pues es una clínica que también no necesitas tener una licencia médica para ponerlo. A diferencia de muchas otras clínicas que no hemos mencionado en este video, muchas de estas clínicas sí requieren que los dueños sean doctores o algún tipo de terapeuta certificado por el mismo estado. Pero para este tipo de negocios no se requiere este tipo de licencias médicas.
Ahora, muy interesante esta franquicia, no es de muy alta inversión, estamos hablando de $225,000 a $390,000 para poner una de estas clínicas. En promedio, las ubicaciones de ellos están produciendo entre $1.8 millones y $2.5 millones. La clínica que está produciendo más en todo Estados Unidos, o sea, muchas de estas ubicaciones son ubicaciones corporativas de ellos, pero llevan menos de 3-4 años en estar en operación muchas de ellas. Y también esta franquicia tiene utilidad muy alta porque no requieres personal muy especializado, entonces el costo de empleado es muy bajo y se factura muy bien porque no hay muchas clínicas que estén especializadas en este sector. Así que una franquicia muy interesante, probablemente ya no haya territorios disponibles en territorios premium, pero solamente podemos checar. Esta franquicia nace en Carlsbad, California, y pues vamos a ver qué tan rápido se satura esta franquicia en Texas y Florida y California, porque van a ser de los primeros estados en irse. Y pues espero hayan disfrutado de este video, espero hayan disfrutado de esta lista de las mejores franquicias de este 2024. Ya hasta se me hizo de noche de tanto que hablé de franquicias aquí con ustedes. Espero hayan disfrutado. Si les gustaron este video, por favor pónganle like. Si hay alguna pregunta o duda sobre franquicias aquí en Estados Unidos, déjenla en los comments. Nos vemos en el próximo video.